Buen día, alumnos, gracias por estar visualizando la clase del día de hoy. Vamos a estar analizando lo que es el tema del desarrollo y frente occidental, que es en relación, acuérdense que estamos viendo, a la Primera Guerra Mundial. Vamos primeramente con lo que es el desarrollo de la guerra, cómo fue que se inicia. Bueno, nos dice aquí que la guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Todo esto inició el 1 de agosto de 1914 con un conflicto que se transformó en un enfrentamiento militar a una escala europea. Finalmente se incrementaron las hostilidades hasta convertirse en una guerra mundial. Bueno, dentro de esto, muchachos, se considera, ahí nos dice, en una hostilidad, una guerra mundial, pues ya que más de 32 países participaron. 28 de ellos fueron denominados los aliados. Entre ellos se encontraba lo que es Francia, Italia, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, que lucharon contra la coalición de las potencias centrales. Las potencias centrales, muchachos, estaban integradas por Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. El tema que aquí se está colocando nos dice engranaje del conflicto. Bueno, tenemos aquí una primera fecha en la cual se nos habla del 28 de junio de 1914. Este inicio fue de un evento detonante, pues fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía Chotek. Austria-Hungría exigió poder investigar en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de este país. El ataque llevado a cabo por Austria activó las disposiciones previstas por el sistema de alianzas. Bueno, aquí vamos a considerar que pues si se exigió poder investigar, en este caso se buscaba que Austria-Hungría dio un ultimátum el 28 de julio de 1914 a Serbia, que no aceptó todas las condiciones impuestas, lo que hubiera significado perder toda su soberanía. Aquí nos está hablando que, bueno, sistemas alianzas se crea a partir del 30 de julio de 1914, en el cual Rusia declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro para ayudar a los serbios.
Alemania a su vez declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Para el 3 de agosto de 1914, Alemania ahora le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto de 1914, Alemania inició la invasión de Francia a través de la violación del territorio belga, lo que entrañó la declaración de guerra a Alemania por parte del Reino Unido. Esto quiere decir que los dos campos estaban equilibrados. Las potencias centrales y los aliados poseían un número semejante de soldados. Esto fue el inicio de la guerra entre los grandes países europeos. Solo Italia permanecía neutral. Y bueno, los alemanes tenían una ventaja desde el punto de vista de la artillería pesada, pero eso vio compensado por la supremacía de los británicos en el mar. Guerra de movimiento. Los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento. Esto fue en 1914, siguiendo una enorme eficacia de las armas. Debido a la revolución industrial, las fortificaciones fueron endurecidas, pero la doctrina de infantería no se tomó en cuenta. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera franco-alemana entre Nancy y Belfort, divididas en 5 ejércitos, previendo un ataque frontal en Lorena. Organizaron el Plan 17. Por el contrario, muchachos, los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París, con el llamado Plan Schlieffen de 1905. Para el 21 de agosto de 1914 se lanza lo que es un plan. Este plan transcurrió perfectamente para los alemanes, derrotando al ejército francés en la batalla de Charleroi. Simultáneamente, muchachos, los franceses lanzaron el Plan 17, pero resultó una catástrofe debido a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. El siguiente tema y el último del día de hoy es la guerra de posesión. Tras estas estrategias tan ambiciosas, el equilibrio de fuerzas y la presencia de un ejército llamado Mitrailleuse facilitó enormemente la defensa frente al ataque e impuso una estabilización del frente. Para eso los soldados, aquí podemos ver una pequeña ilustración, colocaron kilómetros de alambradas y minas. Un asalto presentaba tal desventaja frente al adversario que ninguno de los dos bandos se decidió a lanzar una ofensiva de envergadura.
A finales de 1915, el archiduque Falkenhayn propuso su proyecto al emperador. ¿De qué trataba ese proyecto? Atacar Verdún, que era la plaza fuerte e impenetrable según la publicidad francesa. Al atacar, se esperaba que su caída debilitaría la moral de los soldados franceses. Para el 21 de febrero de 1916, el ataque propiamente debió su inicio. La artillería vigilaba las posiciones francesas y los alemanes avanzaban poco, pero las pérdidas de la parte francesa fueron enormes. El 25 de febrero de 1916, el general Langley de Cary decidió abandonar, lo que era más razonable desde un punto de vista estratégico. Pero el mando francés pensaba que no podría permitirse perder Verdún, y para eso nombró al siguiente personaje, Philippe Pétain. Este personaje organizó una serie de violentos contraataques. Los alemanes transformaron esta batalla de frente reducida a una vasta guerra. Para el 21 de julio de 1916, los ingleses desataron una batalla paralela a Verdún en la batalla del Somme. La finalidad era dividir las tropas alemanas y reducir la presión sobre Francia. Los alemanes entonces retrocedieron el 15 de diciembre, perdiendo 5 kilómetros de territorio, que recuperaron rápido. Hasta aquí son los temas que van en relación a la Primera Guerra Mundial. Les invito a que sigan leyendo las indicaciones en la plataforma y nos vemos hasta la próxima.